tal? ¿Cómo está? Hola, Fernando Fuentes. Estamos en su programa favorito, Fronteras de la Ciencia. Hoy, 8 de agosto de 2018, les agradecemos enormemente que estén con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos una entrevista muy importante que tiene que ver mucho con la movilidad de la ciudad. Y precisamente nos encontramos en las oficinas del director general del Metro, el ingeniero Jorge Javier Jiménez Alcaraz, a quien yo le agradezco enormemente esta plática con Fronteras de la Ciencia. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, a tus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Jorge Jiménez. El interés de Fronteras de la Ciencia son 3 puntos fundamentales. Lo que es el futuro del metro, que tiene que ver con los proyectos con la Ciudad de México, con el Estado de México, y a nivel nacional, ¿cuáles son los proyectos que en este momento están ustedes estudiando, realizando en la expansión del metro y las conexiones? Por ejemplo, ahora que ya vamos a tener el metro, el transporte del tren Toluca-México, y bueno, algunas ampliaciones que la Ciudad de México tiene. ¿Cómo tiene pensado esta movilidad también para conectarnos con el aeropuerto de la Ciudad de México? Por ahí escucho que hay un plan. Por supuesto, don Fernando. Mira, el metro ha sido hasta ahora siempre baluarte en el tema de la planeación de la movilidad de la ciudad y de la metrópoli. Tenemos un plan maestro. Este año ya lo actualizamos con las variables relevantes, que es el estudio de origen-destino de 2017, así como elementos de estudios de movilidad del grupo aeroportuario que realizaron para el nuevo aeropuerto y de otras instancias, particularmente del INEGI. En ese contexto, uno de los proyectos importantes para la ampliación de la red es el complejo observatorio. En observatorio, como tú sabes, van a confluir el tren México-Toluca, que va a aportarnos aproximadamente 200 o 230 mil usuarios al día, y por lo tanto la Ciudad de México, en coordinación con el gobierno federal, ha venido trabajando en un esquema de integración de la movilidad intermetropolitana. Vamos a recibir un mayor número de usuarios del Estado de México, de la zona de Toluca, Sinacantepec. Va a pasar el tren ya en la ciudad, por Santa Fe. Entonces prevemos que va a haber una gran movilidad de usuarios, sobre todo en Santa Fe, a Observatorio. Y eso le va a descargar mucho el tema de la movilidad vía auto privado a Santa Fe, hacia el resto de la ciudad, y con el uso del tren México-Toluca. Por lo tanto, nuestro proyecto central en el tema de observatorio es la ampliación de la línea 12, que ya está la obra en proceso, y esperamos que se pueda concluir a finales de 2019, principios de 2020, de acuerdo con la disponibilidad financiera que está aportando la Secretaría de Hacienda. Pero además creemos fundamental ampliar la línea 9 de Tacubaya a Observatorio, y hay que modificar la actual terminal de la línea 1. O sea, tendríamos como complejo 3 líneas del metro, la 12, la 9 y la 1, y además para darle conectividad al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que aun cuando el próximo gobierno federal ha anunciado que van a revisar su continuidad, consideramos que es importante donde esté ubicado el nuevo aeropuerto, por una norma internacional para certificación, requiere de conectividad con una red de transporte masivo. Entonces planteamos y estamos llevando a cabo también de manera coordinada con el gobierno federal, que principalmente es con la Secretaría de Comunicaciones, con Banobras, Hacienda y el grupo aeroportuario, los estudios de preinversión para diseñar un tema de movilidad mediante un tren express que conecte a Observatorio, algunas de las estaciones actuales que tenemos del metro, como Chapultepec, y pueda llevar tanto usuarios del aeropuerto como personas que simplemente tengan la necesidad de moverse más rápido dentro de la ciudad. O sea, el tren express estaría diseñado para atender la demanda de usuarios del aeropuerto, pero también al cotidiano usuario que se mueve entre diversos puntos para ir al centro de la ciudad o al oriente o al poniente. Y el estudio
estará terminado este año para que las autoridades de la próxima administración, tanto federales como de la ciudad, tomen las mejores decisiones desde el punto de vista financiero y de figura jurídica adecuada para poder emprender este gran proyecto en observatorio, que tendrá que ver con toda la zona metropolitana. No, pues sin duda, ingeniero Jorge Jiménez, usted tiene que estar pensando en lo que va a pasar en el metro el próximo año, en 5 años, en 10 años, y la prevención de la llegada del del tren Toluca-México va a traer una afluencia de pasajeros de cerca de esos 260,000 pasajeros diarios que llegarán a su destino por la zona de observatorio, donde está el metro observatorio. Prevenir esa parte es muy importante porque tengo entendido que en la actualidad se mueve alrededor de 90,000 pasajeros en esta zona. Después, teniendo el aeropuerto donde se tenga, tenemos que estar al nivel de las grandes ciudades del mundo, esa conectividad que habla. ¿Cómo sería este sistema de esta nueva línea de transporte que podría ir al aeropuerto? También en el tema de desarrollo tecnológico, qué bueno que lo comentas, se está buscando que vayamos a la vanguardia de la tecnología y estamos valorando conjuntamente con el gobierno federal las ofertas y modalidades del tipo de tren adecuado para poder ser un servicio eficiente, seguro y que corresponda también a un esquema de financiamiento óptimo. Estamos valorando desde los sistemas más modernos como trenes magnéticos o trenes de rápidos, trenes de media velocidad. En este caso no se requiere un tren rápido porque es un tren prácticamente de ciudad, pero sí que vaya a la avanzada en la tecnología, que además presente proporción adecuada entre equilibrio, peso, dimensiones, que no afecte el paisaje urbano en ninguna parte de la ciudad, que más bien enriquezca y mejore la visual urbana y del centro histórico. Va a pasar por puntos importantes desde el punto de vista de edificios, de monumentos históricos. Vamos a buscar respetar adecuadamente la visual del castillo de Chapultepec, por ejemplo, y novedades tecnológicas importantes como la posibilidad de que quienes usen el tren express para ir hacia el aeropuerto puedan poder etiquetar su equipaje desde observatorio o en Chapultepec o en algún otro punto, que sería, una vez que se haga el proyecto ejecutivo, que tenga la facilidad, si tú, Fernando, vas a ir al aeropuerto y estás en la zona de Chapultepec, desde ahí puedas etiquetar tu equipaje y te olvidas de las maletas y automáticamente llegarán tus maletas a tu destino una vez que aterrice tu vuelo, ¿no? Entonces, esos son de los temas que vamos a dejar ya plasmados como parte de los estudios de preinversión. Estamos hablando de un estudio importante, de una inversión importante y de una participación. ¿Cómo sería la participación financiera? Prevemos que el esquema tendrá que ser una asociación público-privada, nacional e internacional, y que el gobierno federal tendrá, junto con la ciudad, que aportar parte de la infraestructura y, de acuerdo con algún inversionista o varios inversionistas privados y operadores, complementar la operación y hacer una corrida financiera que les permita en determinado plazo, 20 o 30 años, recuperar la inversión y que quede como parte del patrimonio de la Ciudad de México. ¿Cuál sería la inversión de la que estamos hablando? Hasta ahora, aunque no hay un proyecto ejecutivo, pero estimados tenemos unos 35,000 millones de pesos. ¿Cuál es el presupuesto actual del metro? Pues ya empezamos a hablar de penurias, pero aproximadamente nuestro promedio de presupuesto anual ha sido de entre 17,000 y 18,000 millones de pesos. ¿Este porcentaje de presupuesto cada año va teniendo un aumento o se ha venido estancado desde hace mucho tiempo? En general hemos venido teniendo incrementos similares al proceso inflacionario, de 3-4%, pero el problema para nuestro organismo es que muchos de los compromisos que tenemos ya contraídos de varios años atrás
están comprometidos en dólares o en euros. Entonces siempre la variable del sistema cambiario nos pega anualmente y reduce la capacidad real de compra y de adquisición de insumos. Entonces, en este sentido, en este sexenio pasamos de 12 pesos a prácticamente 19 pesos. ¿Esto le perjudicó para sus operaciones de mantenimiento del metro? Sí, mira, te daré un ejemplo. En 2013 la tarifa era de 3 pesos, de 3 pesos, pero el dólar estaba en 13 pesos. Ahora, con el incremento de 2 pesos para crear el FIMetro, la tarifa está en 5 pesos y el dólar anda más o menos en 20 pesos. O sea que estamos casi desde el punto de vista de la comparación con el dólar. Antes era más o menos 23 centavos de dólar la tarifa y ahora a más o menos 21 centavos de dólar. O sea, si tú analizas desde esa perspectiva y de que nosotros requerimos todavía muchos de los elementos, insumos, herramientas, trenes, etcétera, comprarlos en el equivalente al dólar, pues nuestra capacidad real se ha venido mermando, ¿no? Por ello, pues vemos con simpatía que la próxima administración a cargo de la doctora Sheinbaum ya tiene una visión muy clara de las necesidades del metro, de acuerdo a nuestros diagnósticos, para poder reducir los rezagos en instalaciones fijas, en equipamientos, en trenes. El metro requeriría más o menos unos 30,000 millones de pesos y un presupuesto anual sostenido a precios actuales de un mínimo de 20,000 o 22,000 millones de pesos. Ese sería lo ideal, lo idóneo para el metro de la Ciudad de México. Y hace rato platicábamos que es un metro que le da servicio no tan solo a los capitalinos, ¿no?, sino un gran porcentaje, casi un 40%, a la gente que viene del Estado de México y de todo el país y del mundo utilizan el metro. Efectivamente, mira, de los más de 5 millones de usuarios que tenemos cotidianamente en día laborable, casi el 40% provienen del Estado de México o de otras entidades, de Hidalgo, de todos los municipios mexiquenses aledaños, así como damos servicio a innumerables turistas nacionales y extranjeros. Por cierto, aquí nuestra Gerencia de Seguridad tiene un proyecto de especial de atención a turistas extranjeros para darles acompañamiento cuando entran y cuando salen de las instalaciones. Y esto pues, nos permite también reducir la posibilidad de que puedan ser víctimas de algún acto delictivo. Así es, hablando de la corresponsabilidad de otros gobiernos con la Ciudad de México y en especial estamos hablando del metro, ¿hay algún convenio con el Estado de México, me refiero financiero, que coadyuve a la operación del metro? Estamos en pláticas actualmente ya con autoridades del Estado de México en este sentido y además con el gobierno federal. Vamos a dejar plasmado ante esas instancias los requerimientos de financiamiento para que el subsidio que otorga la Ciudad de México a esos casi 2 millones de mexiquenses todos los días pueda ser compartido, o pueda haber por lo menos la posibilidad de que el gobierno federal y o la Cámara de Diputados, al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, contemplen recursos, lo más seguro que creemos que podría ser en el Fondo Metropolitano, para operación y mantenimiento de un servicio que es para toda la metrópoli. El gobierno federal aporta aproximadamente como 400 millones de pesos anuales. Es muy poco. Muy poco. Para nuestras necesidades solo es aplicable para algunos de los proyectos que tenemos. Particularmente hay uno muy importante que es el de accesibilidad, a fin de que las personas que tienen algún problema de accesibilidad porque usan sillas de ruedas o tengan algún problema que los limite en sus capacidades, estamos adecuando instalaciones para tener rampas, elevadores, pero aún nos falta bastante en ese sentido. Y el proyecto que lo estamos llevando a cabo es con recursos federales, pero es mínimo, es quizá menos del 1% de nuestro presupuesto global. Perdón.